Oye, Fer, no puedo prender mi video. Me dice que el host me deshabilitó. A ver, dame un segundo. A ver ahí. Ah, ya, perfecto. Y pues Súper. por lo menos para que me vean, aunque sea virtual, pero mejorar la experiencia. Claro. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias a todos por su tiempo el día de hoy aquí. La verdad es un gusto estar aquí platicando con ustedes. Tenemos un tema súper interesante delante de nosotros por las circunstancias que estamos viviendo, ¿no? No nada más a nivel país, a nivel global, a nivel transformación de la industria. Tenemos varios factores que analizaremos a lo largo de esta presentación, que realmente, no sé si los voy a dejar con más preguntas o respuestas, pero pues es la situación que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Tomando eso en cuenta, pues me gustaría entrar ya directo al tema. Como ya me presentó Fernanda, yo soy el socio líder de Manufactura Avanzada y Movilidad para Latinoamérica Norte. También soy el líder de los servicios de nómina o payroll y opero el Centro de Excelencia de EY situado en la Ciudad de México. ¿Qué circunstancia vemos? Empecemos poniendo el plano a nivel macroeconómico. Como todos sabemos, la situación macroeconómica de nuestro país actualmente es compleja. Hay varios estimados, pero todo apunta a que el crecimiento será negativo en un 10%. El consumo privado ha bajado, la inversión fija ha bajado, el consumo de gobierno ha bajado, el presupuesto público ha bajado. Sin embargo, tenemos algunos que otros factores que por lo menos se han mantenido estables, y ese es, no ha habido un crecimiento drástico en la deuda pública. Con respecto a la comparación de otros países, que este ha sido un rubro bastante afectado, creo que México en eso ha sido estable hasta el momento. Y en el otro tema es la tasa de interés de referencia. Como sabemos, ha venido a la baja en los últimos cambios que ha hecho el Banco de México. Sin embargo, todavía hay espacio para poder adoptar todavía una política monetaria expansiva más agresiva. Y eso nos da siempre cierto lugar para maniobrar, ¿no? Que obviamente nos da la estabilidad del peso, el tipo de cambio, que son factores que vemos positivos. Esto en resumen, estamos en un ambiente complicado. Complicado a nivel México, complicado a nivel pandemia, complicado a nivel transformación. Y entrando ya a la materia en sí, ¿qué pasa? La industria automotriz ya intrínsecamente venía en un proceso de transformación importante. Veíamos el cambio en el portafolio de productos, el cambio en la adopción de nuevas tecnologías que podrían tener impactos dramáticos. Y por último, pues una de las industrias más afectadas durante los temas de esta pandemia. ¿Cuáles son esos cambios de transformación que ya veíamos venir a la industria automotriz? Y algunos son muy sencillos. El coche eléctrico. El cambio del coche eléctrico tenía un impacto profundo en toda la cadena de suministro de la industria automotriz. Al pasar de un automóvil que tenía cerca de 100, 120,000 piezas a menos de 20,000, con totalmente nuevos componentes. Y siempre que hablamos de la industria automotriz, no podemos únicamente centrarnos en la parte de las armadoras, del último eslabón, porque la cadena de suministro es complejísima y es enorme. Es más, me atrevería a decir que es muchísimo más grande la cadena de valor de proveedores de los Tier 1, Tier 2, Tier 3 famosos que han escuchado, a la industria terminal automotriz. Tomando eso en cuenta, ya la industria estaba viendo temas pues interesantes de transformación. Segundo, ya veíamos también emerger nuevas tecnologías. Claramente, la más probada y la que ya se utilizaba hoy en temas de sustentabilidad era el coche eléctrico o el coche híbrido. Sin embargo, desde hace años se han hecho inversiones y muy fuertes en nuevas tecnologías, como las celdas de hidrógeno, por ponerles un ejemplo, que es, hasta la fecha no se han utilizado,
pero si se llegaran a utilizar, tendrían un impacto total sobre el futuro del automóvil. ¿Por qué? Primero, las celdas de hidrógeno, el sistema de recarga puede ser mucho más rápido que en un auto eléctrico. Como todos lo sabemos, los temas de los autos eléctricos siempre ha sido el tema del rango. Ya hoy en día tenemos automóviles que aguantan sobre 400 kilómetros. Sin embargo, para distancias más largas, o sea, no tienes un sustituto de nada. Y si yo me quedo tirado sin gasolina, pues me pueden llegar a rescatar. En un auto eléctrico, pues habla de la grúa porque no hay nada que puedas hacer. Y el tiempo de carga todavía se extiende de manera muy importante. Entonces, ¿qué pasaría si hoy en día, que ya estamos en un proceso de transformación importante, nos llega una nueva tecnología que sí podría ser un sustituto de abastecernos en una estación de servicio, como hoy en día es una gasolinera? Que la carga fuera en minutos y no en horas. Pues esa es la pregunta del millón, para ser realistas. Porque se considera que puede ser una mejor solución. Hay inversiones fuertísimas que están empujando por esto. Obviamente tenemos a empresas, por ejemplo, como Elon Musk de Tesla, que dice que no, que el futuro va a ser el coche eléctrico. Están compitiendo entre sí. ¿Y eso qué nos genera en todo esto? Pues una, que la visión de sustentabilidad está más fuerte que nunca. Todo el mundo tiene esa visión y eso va a continuar. Dos, que el tema de las nuevas tecnologías van a ser muy disruptivas. Y tres, que no sabemos exactamente cuáles van a ser esas nuevas tecnologías. Y eso es importante tenerlo presente por lo que esto nos genera a nivel de incertidumbre como parte del sector manufacturero y automotriz. Porque esto nos va a impactar toda la cadena productiva y hasta llegar al consumidor. Probablemente ahorita, en el corto plazo, donde vamos a ver el impacto más fuerte es en los patrones del consumidor. Y entremos más a detalle ahí. O sea, ¿qué vemos? Los consumidores actualmente, por temas de la pandemia, se han visto fuertemente afectados. Como ya lo vimos, bajo el consumo, está bajando el ingreso de muchas familias están teniendo problemas, lo cual ha llevado a que uno de los principales factores para la venta de nuevos automóviles vuelva a ser el precio. Esto es importante recalcarlo porque hace unos años el precio ya no era el principal factor de decisión, era el costo-beneficio. Hoy en día, el precio vuelve a ser un tema súper importante. ¿Qué fenómenos estamos viendo? Pues gente que tenía a lo mejor un coche más caro, llega y lo quiere cambiar por un automóvil más económico. La venta de compactos y subcompactos son los que más ha crecido. Y bueno, el sector de lujo también y deportivos. ¿Por qué? Creo que tenemos los dos factores que están pasando psicológicamente en el consumidor. El primero es que me preocupo por el precio y el segundo es, pues también tuve una epifanía durante esta pandemia y entonces el coche que nunca me compré que iba a ser un deportivo, lo voy a aprovechar ahorita. Pero eso cambia significativamente los patrones de consumo que veníamos observando. Eso aunado a cómo va a evolucionar todo el tema de transporte. Porque el automóvil como tal, o sea, para mucha gente que le encantan los autos, que todo es el diseño, es las prestaciones, es el lujo, pero para mucha gente es un medio de transporte únicamente. O sea, sí, el que más les guste, pero que el fin sirva más que nada. O sea, yo necesito un medio para transportarme. ¿Qué coche voy a comprar? O el más barato o el que mejor oferta me ofrezca, no tiene necesariamente que ver mucho en diseño. Hoy en día, en temas de pandemia, ¿qué significa eso? Tenemos el primer tema que es importante, que es la aversión al transporte público, obviamente por temas de riesgo, temas de contagio,
temas de seguridad personal. Y entonces volvemos a lo mismo. Alguien que a lo mejor ya no tenía coche y decía, no, pues yo me muevo en Uber sin problema, va a regresar al tema de automóviles, que es positivo para la industria y hará crecer los volúmenes. O el tema del que diga, no, ¿sabes qué? Yo sí quiero apostar por los temas de movilidad como servicio, porque yo el coche hoy en día me enloquece. Como tal, esto nos genera la nueva pregunta. Y una pregunta que hasta la fecha nadie ha podido contestar. Es, ¿qué va a pasar realmente con los temas de mobility as a service, de movilidad como servicio? Hemos visto varios intentos en la Ciudad de México de empresas tratando de ser exitosas en este modelo. Empresas que decían, bueno, nosotros compramos el auto y lo rentamos de pay as you go, que no pegó. Empresas, por ejemplo, toda la explosión que se vino con los patinetes, con las bicis, todo, que actualmente se han replegado fuertemente. Entonces, sí es una tendencia sin duda. Creo que por las características de nuestra propia ciudad hace que eso sea complicado. También, por ejemplo, yo creo que un tema que jugó muy importante, el tema de los patinetes, pues es la seguridad personal. ¿Por qué? Pues porque con una calle que tiene hoyos así, te caes de esa cosa. Digo, yo desafortunadamente conocí 2 personas cercanas a mí que las 2 se rompieron un brazo. No es tema, pero bueno, había un charco de agua, no vieron un hoyo, se caen de frente y pues eso es un tema. Nuestra infraestructura como tal está lista para adoptar estos sistemas de movilidad como servicio. La realidad es que no. Hoy en día se necesita mucho mayor inversión en infraestructura para continuar con esta tendencia, para realmente poder hacernos cargo de eso. Y esto se vuelve muy importante a nivel de la Ciudad de México, pues por las tendencias de urbanización que tenemos. México como ciudad ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años y se espera que siga creciendo. Si bien hemos tenido fenómenos interesantes durante esta pandemia, en la cual hay empresas y personas que han optado, gracias al uso de la tecnología, por irse a áreas más alejadas, eso no quiere decir que no crezca la ciudad como tal. Entonces, ¿cuál es uno de los fenómenos que se están observando? Es la ciudad va a continuar creciendo y la urbanización va a continuar. Sin embargo, se está viendo que la gente está dispuesta a irse a distancias un poco más lejanas con tal de tener mayores beneficios. Esto para las generaciones un poquito más mayores. Las generaciones más jóvenes siguen buscando el estar lo más cerca de hacer su vida, los clásicos círculos, ¿no? Yo vivo en Polanco, trabajo en Polanco y hago mi vida social en Polanco, y ya si me fui lejos, pues la Condesa y la Roma. O la hago en el norte o la hago en el sur. Y estoy sumamente focalizado en el área que yo busco. En donde vivo, quiero trabajar y eso. Yo he escuchado como nunca de millennials, por ejemplo, vivo en Polanco, es que me ofrecieron una super chamba en Santa Fe, pero la verdad con el tráfico yo no me voy a Santa Fe, no me interesa. Y la verdad es que vivir en Santa Fe, pues el fin de semana está medio muerto, como que no tengo la vida que tengo acá en la Condesa, no lo voy a tomar. Entonces, todos esos temas están generando una complejidad muy importante para la industria automotriz, que es una industria que ya intrínsecamente tenía un tema de costos importante por la estructura de la industria como tal. Es intensiva de capital, con un alto valor en activo, que tiene una estructura de costo fijo enorme. Y cuando vemos los volúmenes reduciéndose, pues es donde se empieza a complicar el tema. Eso, si lo pongo en un ambiente de todo lo que está pasando con el TMEC o el famoso USMCA, pues hoy en día, ¿qué nos dice? Que tenemos mayores restricciones. No quiero descalificar todo lo bueno
que sí trajo el TMEC, que no se malinterprete, pero para la industria automotriz en específico, el TMEC hoy es un reto importantísimo y un reto que cuesta. El TMEC en el corto plazo es un costo para las empresas. Inclusive que cumplan con todos los requisitos, el simple proceso de cumplir con las nuevas reglas de origen, lo que se necesita tener de documentación, ya es un costo adicional. Eso sí cumples. Si no, tienes que hacer adecuaciones importantes para poder caer dentro de estas nuevas reglas. Entonces, como vemos, realmente la industria automotriz actualmente se encuentra en un proceso de transformación. Yo me atrevería a decir, la industria automotriz va a cambiar más en los próximos 5 a 10 años que en los últimos 50. Sin duda. Por el tema de producto, por el tema de la movilidad como tal, por el tema de la tecnología y por el tema de las restricciones que estamos viendo. Ahora, entremos un poco más a detalle en todos estos temas. México, como ya lo sabemos, tiene una dependencia brutal con el mercado norteamericano. México es responsable cerca de 18% de la producción automotriz a nivel América, obviamente siendo el principal consumidor y por mucho Estados Unidos, y donde realmente se sientan más del 82% de nuestras exportaciones. En el contexto de México, esto, y como muchas veces lo hemos dicho en el pasado, esto siempre ha representado un riesgo. ¿Por qué? Porque el bienestar de la industria automotriz depende de factores exógenos, no del propio país, no de nosotros como tal. Esa dependencia que tenemos con Estados Unidos no es tan rara. Y aquí yo quisiera entrar a un tema, o sea, analicemos la industria automotriz como está hoy. La industria automotriz tiene, give or take, cerca de capacidad instalada para 95 millones de automóviles anualmente. Una capacidad instalada que hoy está ociosa de manera importante. Si nos vamos a la utilización efectiva, give or take, está entre el 50 y el 60% la utilización. Es una subutilización importante y que deja margen para poder tener crecimiento realmente enorme. O sea, ¿puede la industria automotriz aguantar muchísimos años sin realmente construir nuevas plantas? La realidad es que sí. Y aquí también tenemos que enfocarnos en los principales mercados. Los dos mercados automotrices más grandes y por mucho es China y Estados Unidos. China con aproximadamente un mercado de 24 millones de unidades anual, Estados Unidos 18. Por mucho, acaparan más del 50% del mercado global de automóviles nuevos. Entonces, lo que pasa en esos países tenemos que tenerlo muy presente. ¿Y qué es lo que se ha visto que está pasando últimamente? Parte número 1. En Estados Unidos, las generaciones más jóvenes ya no quieren sacar licencia. Las generaciones más jóvenes ya no les interesa el automóvil como tal y prefieren buscar métodos alternativos de transporte. China, por primera vez antes de la pandemia, un año antes, China vio su mercado que no tuvo crecimiento, que se mantuvo estable y es más, hasta cayó un poquito antes de la pandemia. Quiero resaltar esto. ¿Eso qué nos dice? Que no se espera que haya un crecimiento o que la tendencia de crecimiento de consumo de automóviles crezca de forma importante. Si tenemos y combinamos los dos, que es capacidad instalada ociosa y un mercado de automóviles que no crece de forma importante o que inclusive hay expertos que dicen que ya llegó al pico, y ese punto es debatible, porque si yo considero hoy lo que acapara China y Estados Unidos en la compra de automóviles, pues si ellos no crecen, realmente la industria crece muy poco. Ahora, ¿habrá otros países que podrán recoger esa demanda?
como India, como África, como otros países de Latinoamérica, es posible. Sin embargo, esos países tendrán que absorber un mayor crecimiento de mercado para poder equiparar el crecimiento que veníamos teniendo. Y esto es en circunstancias normales, prepandemia. Entonces, con la pandemia simplemente nos acentúa ese tema y nos deja más capacidad instalada ociosa. ¿Eso qué va a significar específicamente, por ejemplo, para las inversiones que tenemos en México? Se van a detener las inversiones que tenemos en México, por ejemplo, las armadoras. Las inversiones de las armadoras no se van a detener. Sin embargo, ya son pocas las que van a invertir en aumento de capacidad instalada. Lo que vamos a ver de inversión en los próximos años va a estar muy enfocado al producto, que nuevos modelos, cambio de modelo, nuevas tecnologías que tengan que ir dentro, que van a requerir inversión para modernizar la planta. Entonces, la inversión como tal no se detiene, sin embargo, no aumenta la capacidad y van a ser muy pocas las que van a buscar aumentar de capacidad. Esto lo vamos a retomar ahorita un poquito más adelante porque es fundamental con lo que nos está pasando con el TEMEC. Entonces, para cerrar un poquito, esa dependencia que tenemos nosotros con el mercado internacional y sobre todo con el segundo mercado más grande del mundo de la venta de automóviles, que es Estados Unidos, es un riesgo para México y hay que vivir con él. Gracias a Dios, creo que la industria ha funcionado muy bien y está muy bien integrada, pero siempre va a ser un riesgo. ¿Por qué? Porque las ventas locales no levantan. ¿Qué es lo que podemos observar hoy en día? Básicamente, tanto producción como ventas como exportaciones, este año han caído en un 30% comparado al mismo periodo, enero-septiembre de 2019 a 2020. Sin embargo, si vemos septiembre como tal, únicamente vemos que los valores en comparación se reducen menos. Esto nos da esperanza positiva de que sí tiene un repunte. Sí vamos realmente mejorando. Sin embargo, queda un largo camino por recorrer. Y esa parte no nos podemos engañar. Las estimaciones que se han hecho, si vamos a llegar a volúmenes de estos 2023, 2024, yo creo que están bastante cercanas a la realidad. En mi posición personal, yo diría 2024. Entonces, se recupera la industria, pero falta mucho camino por recorrer. ¿Y esto qué? ¿Por qué es tan importante esto? Pues primero la penetración que tiene la industria a nivel de nuestro país. La penetración es enorme. La industria automotriz y de hecho el PIB manufacturero representa alrededor del 27% del PIB. Somos el principal sector que atrae inversión extranjera directa. Está fuertemente focalizada en algunos estados. Tiene grandes beneficios y grandes riesgos, como ya lo platicamos. Y aquí creo que es, para mí, yo quisiera entrar en los riesgos primero. Como ya lo hablamos, es la dependencia con Estados Unidos y la falta de mano de obra, que este ha sido un tema abierto ya por muchísimos años, pero se va a volver más importante. Si bien ya había escasez de mano de obra calificada, ¿qué va a pasar cuando vengan esas nuevas tecnologías y yo necesite desarrollar nuevas capacidades? Siendo muy realistas, en la cadena de suministro que teníamos en México a nivel proveeduría hoy, lleva muchos años desarrollándose. Y es un sector que continuamente ha experimentado dificultades en la atracción de talento calificado. Constantemente estamos buscando iniciativas con universidades, con gobierno, para impulsar el crecimiento de la mano de obra. En una época de transformación como la que vivimos hoy, ¿qué va a pasar esto? Desafortunadamente se vislumbra que va a ampliar el gap. Porque no nada más necesito aprender nuevas tecnologías, nuevos skills,
todo mi negocio va a cambiar. Entonces, es una parte importante, va a continuar siendo un factor muy importante y muy en la cabeza de todos los productores, sobre todo con las nuevas tecnologías. La demanda nacional, pues la realidad del asunto es que no quisiera entrar a describir si estoy de acuerdo o no con la circunstancia actual, pero que sí vemos que viene una recuperación muy lenta en L. De nuevo, yo me conformo con los temas de decir 2024, si es que regresamos a los niveles de 2019, que como ya sabemos, en México ya venía cayendo la industria automotriz. Y la incertidumbre política. Creo que actualmente, para bien o para mal, ha habido comentarios muy fuertes que sí generan incertidumbre. No ha habido una afectación como tal, pero pues la industria automotriz está muy pendiente de qué pasa y de los discursos y de hacia dónde se ve, y si se ve mayor restricción, ya tenemos una que es el TEMEC. Se ve que pueden quitar ciertos temas como reforma energética. Pues a la industria automotriz sí le preocupa la regulación, le preocupa lo que esté pasando y le preocupa que pueda venir un cambio drástico. ¿Por qué? Porque si ellos ya están en un proceso de transformación brutal, pues la realidad del asunto es que esto se los podría complicar mucho más. ¿Y cuál es el factor central de todo esto? Pues que la industria manufacturera automotriz genera casi 4 millones o más de 4 millones de empleos en nuestro país. Es sumamente importante para el desarrollo y es uno de los principales drivers de exportación que tenemos en el país. Entonces, es una industria que hay que tener muy presente con el tema. Entremos de lleno al TEMEC, que creo que es un tema que nos da muchísimo de qué hablar. Y reitero, el TEMEC nos dio muchísimas cosas buenas, muchísimas. No me malinterpreten en nada, nos dio muchísimas cosas buenas. Pero, ¿qué está pasando con el TEMEC en la industria automotriz? Una, y como ya lo vimos, hoy en día es un costo. Sé que no es el discurso políticamente correcto, pero es una realidad. Pero ¿qué es lo que a mí, en lo personal, más me preocupa? Es toda la ola que tenemos. Y regresemos a nuestro caso de la armadora. Como lo decíamos, capacidad instalada nueva ya no se necesita. Tenemos y tenemos de sobra. La mayoría de la inversión va a venir en la adaptación de nuevos productos, nuevas tecnologías y adaptación de las plantas o modernización de las plantas. Eso, ¿qué es lo que más me preocupa? Que imponer una restricción, sobre todo las reglas que están bastante duras de contenido nacional, pueden abrir la puerta a que la planta que se modernice sea otra. En términos reales, se los digo como es. No estoy diciendo por ningún momento que un país sea más atractivo que México. No quiero que se malinterprete esa parte. Pero vamos a hacer un caso de negocios. Tengo yo una planta en México y otra en Colombia, por decirlo. Las dos están en circunstancias actuales. Vamos a lanzar un producto nuevo, un auto eléctrico, que requiere un overhauling fuerte de la planta. A lo mejor es una inversión de $2,000 millones para una armadora, porque tiene que cambiar toda la línea de producción y tiene que incluir todos los nuevos proveedores. A ver, haz el estudio, costo-beneficio, México, Colombia. ¿Qué va a ver él? Bueno, ve los costos de producción que tiene él, ve el impacto que va a tener él y ve las restricciones de origen. Oye, es que Colombia, para ese tipo de automóvil, va a pagar el 25%. Y México, pues, o cumples con el 75% o pagas el 25%. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces, yo ya tengo mi base. ¿Qué está haciendo la industria? Bueno, voy a ver con mis proveedores. Oye,
A ver, necesito que todos de la noche a la mañana se vengan a Colombia o a México para cumplir. La mayoría van a decir que sí, porque todos sabemos que la industria automotriz depende fuertemente de lo que quiere y el poder que tiene una armadora es enorme. Pero dentro de esas conversaciones del sí inicial, primero tenemos el primer factor preocupante, que es el tiempo. Para que eso pase, para la planeación de este nuevo producto, para realmente la adopción, de que se lleven a cabo todos los planes, que se invierte eso, a lo mejor estamos hablando de 4 o 5 años, que es la parte que más me preocupa de eso. El TEMEC, las reglas de origen actuales, se diseñaron sobre el esquema que nosotros estábamos viviendo hace 5 años o en los últimos 5 años. Hoy en día, ¿y dónde va a estar la industria automotriz en 5 años? Creo que puede ser muy diferente. Diferente en volúmenes de venta, diferente en los tipos de producto, diferente en la forma de llegar a los clientes. Y si llegara a existir ya los modelos de movilidad como un servicio, con un impacto muy fuerte dentro de ella. Entonces, el caso de negocios, de llegar y decir abiertamente ahorita, no, es que con esta nueva reglas de origen, los chinos se van a venir como locos a México. Tenemos un beneficio brutal. La realidad es que no. O no en el corto plazo. No quiero decir que no pueda haber, que va a haber empresas chinas que seguramente van a buscar tomar ventaja. Pero si tú eres una empresa actualmente que tu modelo de costos necesitas un 70, un 80% de productividad para tener tu break-even, que no es raro en la industria, sobre todo de proveeduría, en la armadora es un poco más baja, pero en proveeduría necesitas cerca de un 70 o un 80% de productividad para realmente empezar a tener utilidades por la estructura de tu costo fijo que hablábamos. ¿Ves? Si hoy en día no llegas al 60%, todavía vas a invertir en otra planta para poder llegar a eso. ¿Tienes restricciones de flujo de efectivo hoy en día? ¿Tienes restricciones del tema de la pandemia? Y tienes una fuerte presión en costos. A mí me cuesta trabajo pensar que en una época de apretar el cinturón, de volúmenes bajos, de que no hay una recuperación, de que las empresas están fuertemente enfocadas en cuidar su flujo de efectivo y su modelo de costos, se venga una desbandada de inversiones. Sobre todo, volvemos a lo mismo, no va a ser una inversión de crecimiento. Si yo tuviera mis plantas al 90% y llega Ford y me dice, voy a poner una planta nueva y vamos a producir 400,000 vehículos, y eso, para que llevarte el contrato tienes que hacer eso, y eso va a aumentar mi ingreso, es un caso de negocios muy diferente al que vemos hoy. Porque el caso de negocios de hoy es, voy a traspasar mi costo de acá a acá. Y es ahí donde yo veo complicado para la industria automotriz que pueda realmente levantar este caso. Es ahí donde el tema de la restricción como tal, a mí en la realidad no me gusta. Las restricciones como esto, yo creo que desafortunadamente, y no quiero decir que ganen, pero va a abrir la puerta a que estas nuevas inversiones y estas nuevas modernizaciones, sobre todo cuando sea un cambio significativo, y no nada más un cambio, por ejemplo, de modelo, pero un cambio de plataforma como tal, se abra la puerta a otros países. Considerando que en los próximos 5 o 7 años realmente no se necesita invertir en capacidad instalada adicional. Y si nuestros expertos están correctos, posiblemente en un largo tiempo mucho mayor a ese ya no se necesite. Entonces, para mí ese es un riesgo muy alto. De nuevo, no quiero quitar el tema de que sí nos dio mucho valor el USMCA.
y digo, para proyectar aquí un poquito de los beneficios que sí nos da el USMCA, como vemos, la integración que tiene Estados Unidos y todos los países del TEMEC es enorme. O sea, prácticamente el 50% de los productos y los vehículos de pasajeros en Estados Unidos, el segundo mercado más grande del mundo, vienen de Canadá o de México. Eso es positivo porque como región nos da una fortaleza enorme. Pero no podemos aquí quitar la vista del renglón de los próximos 5 o 10 años, que se vienen cambios dramáticos, qué puede pasar y cómo nos van a afectar estas restricciones a futuro, sobre todo en la planeación de negocios. Voy a hacer un análisis aquí un poco más agresivo del tema, pero ¿qué es lo que está pasando? Es que los dos grandes perdedores por las restricciones adicionales, por lo menos en el corto plazo, es la empresa y el consumidor. Sí, hay recaudo adicional por pago de tarifas arancelarias o por otro tipo de ingresos. El único ganador en el corto plazo, desafortunadamente, es el gobierno para la industria automotriz. Esto en niveles de costo, no en niveles de certeza jurídica que sí nos da el TEMEC, que nos da muchísimos beneficios. De nuevo, no es un tema de que quiero descalificar el TEMEC. Simplemente quiero ser sensible ante una industria que ya está viviendo un panorama de transformación muy complicado en una estructura que conocemos actual, que va a ser retada porque el modelo de costos es muy agresivo y que está teniendo un impacto en la tecnología brutal. Eso llevado a los modelos de transporte que podrían resurgir o a los nuevos modelos de movilidad, sin duda, es un riesgo enorme. El tema de la inversión en infraestructura. Creo que en México, y bueno, tuvimos unos anuncios en los cuales se han anunciado varios proyectos de infraestructura importantes. Sin embargo, desde mi punto de vista, no ha sido suficiente y de nuevo, ¿no? Continuará siendo un reto. México tiene que seguir con una estrategia de inversión más en infraestructura para tener la esperanza de poder realmente continuar con el crecimiento de la industria. Y les pongo aquí un ejemplo como yo lo veo. O sea, el gobierno es responsable del crecimiento de la industria, para mi gusto no. Sin embargo, si yo lo llevo a un restaurante, pues para yo ir a un restaurante, yo necesito llegar, necesito que haya una mesa, que haya platos, que haya cubiertos. Ya lo que yo ordene, pues me estoy poniendo de acuerdo con el mesero, con el dueño del restaurante, que sea lo que yo quiero, que él tenga la capacidad de hacerlo de la forma que a mí me gusta para que me satisfaga y sea un buen deal de negocios. Pero si no existe la infraestructura, la mesa, el plato y eso, no hay manera de que yo vaya a comer o de que incrementemos nuestra capacidad de alimentar más gente. Entonces, el medio de la transporte en calle sigue y continuará siendo, por lo menos en los próximos años, el principal medio de transporte, el medio carretero. Sí, con o sin las iniciativas de los camiones autónomos o demás. Entonces, tenemos que continuar invirtiendo a nivel país y eso actualmente se ha detenido. Se ha enfocado los proyectos de infraestructura en otras cosas. No critico si están bien o mal, yo lo analizo desde el punto de vista automotriz, en el cual la realidad del asunto es que necesitamos mayor inversión en carreteras, en ferrocarril, estar más conectados y eso nos va a dar una ventaja competitiva mucho mayor. Y para entrar a uno de los temas pues, más divertidos de todo esto, es los temas de urbanización. Porque ese es un tema importantísimo para el desarrollo de la industria automotriz. Si bien no para la manufactura,
como tal, porque esa sabemos que le gusta estar en lugares mucho más alejados y separados de la sociedad, sí para los compradores, porque aquí nos lleva justamente hacia el modelo de qué va a despegar más, la movilidad como un servicio, medios de transporte alternativos, están en la tendencia de la sustentabilidad, qué tanto va a empezar a afectar. ¿Y qué es lo que notamos a nivel de urbanización? La urbanización va a seguir y va a continuar. Se espera que para el año 2050 el 67% de la gente viva en una gran ciudad. México no es la excepción y se vislumbra un crecimiento hacia los lados de forma importante. Esto consigo trae grandes problemas para la ciudad. Y una ciudad como México principalmente. Trae problemas de contaminación, trae problemas de servicios como tal. O sea, al nivel de crecimiento de urbanización, si de por sí ya hay varias zonas, por ejemplo, que tienen problemas de agua, que tienen problemas de electricidad, esos problemas nada más se van a ver más impactados por la circunstancia actual. Ese crecimiento llega a un punto que es sumamente difícil. Yo hubiera pensado que cuando el año pasado tuvimos vamos a decir, la locura de los medios de transporte alternativos, que realmente hubieran sobrevivido más. Me sorprende que no haya habido una mucho mayor adopción del patinete, que realmente el único que ha sobrevivido son los scooters eléctricos, el único, pero realmente los demás pues van y vienen, pero en su mayoría no han podido ser un modelo de negocio sustentable hasta hoy. Entonces, yo espero que eso levante en el futuro próximo, porque si no, el tema de tráfico y de movilidad en nuestro país nada más va a continuar siendo un problema más grande cada vez más. Para esto necesitamos también un desarrollo mucho más de innovación. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos los patrones de crecimiento hoy en día, hay muchas ciudades mucho más importantes que países completos, tanto en términos económicos como en tema de gente. Eso está haciendo un shift muy interesante a nivel de planeación de política pública. Porque una ciudad, vamos a decirlo, aunque el país obviamente va a ser más grande que la ciudad, pero si la ciudad dominante controla 30, 40, 50% del Producto Interno Bruto de ese país, imagínense ustedes el regente de esa ciudad, qué influencia va a tener sobre el desarrollo y dónde van a estar las necesidades puestas. Las nuevas generaciones juegan un papel sumamente importante aquí y sobre todo el tema de la colaboración del sector privado con el sector público. Creo que una de las lecciones que tenemos que aprender es que el sector público solo no puede, el sector privado solo tampoco. La fórmula es que los dos trabajen para solucionar los problemas del futuro. Es sumamente importante que los dos se pongan de acuerdo, porque si no los problemas de contaminación, de temas de servicios van a continuar siendo muy, muy importantes. Aquí acabo de recibir dos preguntas. Ya prácticamente acabamos, entonces contesto una ahorita que está interesante por el tema de home office, es de Diego Briceño. La nueva normalidad ha generado una importancia muy fuerte hacia el trabajo bajo el esquema de home office. ¿Creen que esta tendencia afecte a la propiedad de vehículos al no tener que realizar el traslado a una oficina de manera diaria? Mira, Diego, la realidad es que sí, o sea, sí va a afectar. Pero el esquema de home office, desde mi perspectiva, ya vino para quedarse. Ahora, no va a ser un home office permanente. ¿Qué es lo que nosotros vislumbramos? Que sea un día a la semana, 2 días a la semana de home office o trabajos más flexibles
¿no? Ya no vas a necesitar ir ciertos días en específico, pero voy 4 horas este día, 5 horas este día, 6 horas este día. Entonces, desde ese punto de vista, el trabajo de oficina, sí, la gente va a necesitar desplazarse mucho menos. Sin embargo, no se reduce tanto al nivel que nosotros creamos. Porque yo te puedo decir una cosa, yo puedo decir, yo no voy a la oficina, pero tengo una reunión con un cliente y lo quiero ir a ver. Hoy en día todos mis clientes los veo por medios electrónicos, pero cuando esto haya mayor seguridad de poder salir, pues claramente que voy a querer el contacto. El contacto humano sigue siendo un factor importante. Si bien a lo mejor en los viajes por avión se reducen porque lo voy a ver menos veces al año, si lo tengo aquí, yo sí quiero generar esa relación con mi cliente, porque esa va a ser la base de mi futuro. En la manera que yo tenga esa relación de confianza con él, entonces, a lo mejor no voy a la oficina, a lo mejor voy a ir 2 horas y voy a ver a mi cliente ya. Pero si yo lo veo en temas de trayectos, son los mismos 2 que sea al día. Nada más que las horas cambian. Para toda la industria manufacturera como tal cambia, ¿no? Porque las plantas no se puede hacer home office. Toda la parte productiva va a seguir regresando. Entonces, sí se va a ver una tendencia home office, sí se ve una afectación, pero no es tan grande y no va a disminuir en gran medida, principalmente en el corto plazo por los temas de seguridad. Gente que posiblemente hubiera dicho, yo no quiero automóvil, muy posiblemente por temas de seguridad va a decir, bueno, mejor me quedo con el automóvil 3 años más, ya que esto pase y ahora sí estemos totalmente seguros, ya regreso al esquema anterior. Entonces, como lo vemos en temas de manufactura, en temas de urbanización, perdón, el tema es un gran reto que se tiene adelante, que va a continuar y que tenemos que enfrentar. Y la única manera de hacerlo es agarrando todas las mentes brillantes de todos lados. O sea, yo no quiero estresar eso lo suficiente. No hay una forma, no es únicamente política pública, no es únicamente inversiones de privados, no es únicamente administración de proyectos, es un gran reto que vamos a ver a futuro. Y bueno, para cerrar, ¿qué es lo que vemos hoy en día y que es súper interesante, ¿no? Pues, ¿qué está viviendo la industria hoy? Hoy, liquidez, planeación, efectivo y demanda. O sea, es cómo va creciendo la demanda, en qué momento ya estoy en números azules, si no lo estaba, cómo va a crecer, qué va a pasar, va a haber un segundo rebrote, ese segundo rebrote, qué tan pronunciado va a ser. Hoy en día ya vemos indicios del segundo rebrote, pero no sabemos el impacto todavía. Entonces, estoy en la expectativa, estoy fuertemente controlando mis costos y ahorita no es época de inversiones tan fuertes. Ya lo habíamos platicado, ¿no? Cómo pasa la cadena de suministro. Mañana, ¿a qué me preocupo? Llego y estabilizar operaciones y generar resiliencia. ¿Qué es esto? Ya debo de tener mis costos bajo control. Sin embargo, ya pasó a lo mejor 1 o 2 años. Voy a necesitar de hacer inversiones. Posiblemente necesite hacer inversiones. Y uno de los ejemplos claros aquí es, por ejemplo, ¿cuántas de los distribuidores y armadoras estaban listos y tenían una plataforma totalmente establecida para la venta de automóviles vía medios digitales? Para realmente traer el coche a tu casa. Ya no te tienes que parar en una agencia para comprar un automóvil. ¿Cuántos estaban listos? La realidad es que pocos. La realidad también es que el desarrollo que se dio en semanas, muy corto, solucionó el problema. Ahora bien, la parte interesante. Eso ya es una tendencia. Hoy en día, yo generé una plataforma de Internet porque tenía que cambiar de forma rápida, porque tenía que en ese momento no quedarme fuera. Sin embargo, hoy en día vienes, ya tengo la plataforma, ya tengo el medio digital, ya sé cómo llegar a mi cliente, cómo voy a ofrecer un mejor customer journey, una mejor experiencia del cliente y un mejor valor agregado a mi cliente para que me compre a mí.
ya se vuelve un canal más de distribución y un canal más de venta para las armadoras. Entonces, se vislumbra que va a haber eso. Acuérdense, en la industria automotriz, el producto ya no es suficiente. ¿Qué es lo que busca el consumidor del futuro? Quiere una oferta personalizada, quiere con el mismo poder tener la facilidad de contrato seguro, un crédito, quiero tener todas las facilidades y lo quiero hacer en 2 clics. No me quiero tardar. Y todos los trámites gubernamentales también. Información mía que necesites, yo la quiero llenar una vez. No quiero estar llenando formularios. Esa parte a mí como consumidor no le interesa al consumidor del futuro. Entonces, continúa esa parte. Esa parte intrínsecamente nos lleva al todo el tema de seguridad, que va a tener muchísimo más tráfico de información y yo como empresa es mi responsabilidad resguardar toda la información. Sobre todo, si yo me voy a una plataforma en la cual, por ejemplo, yo tenga seguro, y seguro no me refiero a que esté el link, sino que con la misma información que llenaste en la factura, ya esa información se mande directamente a la aseguradora que tú escogiste dentro de las opciones que tenía y sobre esa ya no la tienes que llenar, nada más dices qué tipo de seguro quiero. Oye, yo quiero contra terceros y elefantes rosas en caída libre. Perfecto. Oye, yo nada más quiero contra terceros. Oye, yo no quiero seguro de vida. Oye, yo no esto. El crédito, igual. Te ofrezco unas circunstancias acá. Entonces, ya no es suficiente únicamente el producto como tal. El Customer Journey se vuelve muy importante. Y la tecnología, la transformación digital juega un papel muy importante. Como punto final es la resiliencia. Ya esa vimos que ya nos pegó. Y aquí los dejo con una reflexión muy sencilla. No estoy diciendo de nuevo si sí pasó o si no pasó, pero les dejo la idea. Todo esto que estamos viviendo, que ha generado millones de desempleos, trillones de dólares de endeudamiento de gobiernos, incontables empresas que han quebrado, una transformación brutal al modelo de negocio que conocíamos, pasó porque supuestamente un cuate se comió un murciélago. Si eso no es impactante, como que un cuate se come un murciélago puede traer a la industria a sus rodillas, esto es irreal, no lo como. Y bueno, ¿a dónde nos lleva ya para terminar? Al futuro es todo el cambio del modelo operativo que conocemos, por todos los factores que ya vimos. Les pido una disculpa por las campanadas, esa es mi casa, pero ya casi acaban, nada más son las 12. Tenemos una fuerte influencia con el tema de sustentabilidad, el tema de buscar un producto que mejor se ajuste a las necesidades, los temas de urbanización y el cambio del consumidor va a ser un driver importantísimo para la industria automotriz. Va a ser el generador de este cambio. En la medida que él vuelva a decir, ya el precio no es lo principal que tengo aquí porque ya salí de la crisis. Ahora me voy a volver a preocupar es cuál es el coche menos contaminante o cuál es el coche o la empresa que tiene toda una estrategia de sustentabilidad o de apoyo social y demás. El momento que eso cambie va a ser un shift enorme de regreso a una transformación mucho más fuerte. Y bueno, con esto, pues no me queda más que agradecerles a todos. Creo que tenemos varias preguntas. Fer, no sé si tú quieras, tú me vas haciendo las Sí, preguntas o claro. yo las voy leyendo o cómo lo vamos haciendo. Pues te las voy leyendo y las vas respondiendo. Va. Perfecto. Bueno, la primera es Antonio Durán del programa de Radio Car News de Grupo ASIR y te pregunta, ¿qué opinas del ingreso de nuevas marcas como NG Motors y Pano Suiza y Lexus? ¿México tiene capacidad para el ingreso de sus marcas? Sí, totalmente. O sea, sobre todo para el retail, o sea, por supuesto que sí tenemos. ¿Qué va a significar? Pues obviamente, como no sé si has visto últimamente, pero creo que no hay un CEO de una armadora en México que no salga diciendo, oye, ¿cuál es tu principal preocupación? Market share.
yo quiero preocuparme por mi participación de mercado. Hoy es que el volumen se quedó al 30%. Sí, pero hoy es market share lo que tiene. Entonces, tenemos la capacidad, sí, sobre todo, por ejemplo, en el sistema de Lexus, el sector de lujo, vemos una gran posibilidad, sobre todo se espera que algunos de estos sectores sean relativamente menos afectados por la pandemia, entonces creo que sí existe una oportunidad. Y se vuelve un tema de el producto que mejor se ajuste a las necesidades del cliente. Y la verdad, ahí los japoneses son muy buenos. Entonces, sin duda sí. Y en los sectores más bajos, creo que la competencia va a permitir que el consumidor final tenga más opciones. Al tener más opciones, va a tener mejor producto, mejores prestaciones y mejores servicios que se va a ver beneficiado el consumidor final. Sara Cantera del Universal pregunta, ¿qué tanta oferta de proveedores tenemos en México para fabricar autos eléctricos? ¿Somos competitivos o hay países en Norteamérica y Sudamérica más preparados? Está bien interesante tu pregunta. ¿Qué participación tenemos? Sí, sí, tenemos empresas grandes hoy en día que se dedican al sistema a los sistemas de lo que llaman propulsión eléctrica. Entonces, definitivamente no estamos en pañales. ¿Somos el más preparado? No, ni cerca. La verdad, te voy a ser muy sincero. Definitivamente en tecnología Estados Unidos está mucho más avanzado. Digo, tenemos que considerar que es un producto nuevo. Entonces, a nivel de nueva tecnología y desarrollo, y que además ha sido una tecnología que cambió significativamente, por ejemplo, el tema de baterías. El tema de baterías siempre ha sido uno de los problemas principales de los automóviles eléctricos. Todas las inversiones de investigación y desarrollo para aumentar el rango, para la producción así, México, la verdad es que estamos muy en pañales y ahí también tenemos una desventaja que son los minerales. En México no producimos muchos de los minerales necesarios para la producción masiva de baterías. A nivel del automóvil de tren motriz, creo que sí tenemos una ventaja competitiva por la experiencia que tenemos y no nos cambia tanto. Obviamente, exteriores e interiores, mantenemos nuestra ventaja competitiva. Sergio Oliveira te pregunta qué porcentaje del negocio un proveedor de la industria debería invertir para capacitar a su gente para los nuevos tiempos. Oye, esa es la pregunta, es casi imposible llegar a esa. Te contestaré de otra forma. Creo que lo que tiene que hacer la industria es el presupuesto que tenían para capacitación de sus empleados y en base a la transformación que estamos viviendo, es estar preparado, que es muy posible que se duplique en los próximos años y que van a tener que invertir bastante más para el desarrollo de estas nuevas capacidades, nuevos skills, nuevo tipo de maquinaria, nuevos materiales y nuevos procesos de fabricación. Miguel Ángel Silva de Automotores, ¿cómo catalogas la carga financiera a la venta de vehículos ligeros? ¿Consideras que esto cambiará en el corto o mediano plazo elevando impuestos al sector? Hijo, a mí me gustaría abrir el micrófono un poquito. O sea, cuando te refieres a la carga financiera, no entiendo exactamente por dónde vas. Carga tributaria. Ah, carga tributaria. O sea, veo yo un aumento a los impuestos, sobre todo a vehículos ligeros. Mira, te voy a contestar de la manera políticamente más polite que creo, porque no quiero entrar en un debate político, no se trata de esto, pero en una circunstancia como está la que está nuestro país, en la cual la recaudación tributaria se está viendo afectada y el gobierno está buscando nuevos ingresos, existe la posibilidad que uno de ellos sea regresar a los esquemas anteriores o inclusive incrementar los impuestos que se habían. Creo que una posibilidad de sí. Me gustaría que fuera no, porque no creo que sea la solución y para el desarrollo de la industria no sería bueno de ningún motivo. Y ya habíamos logrado en gran medida dar un paso a reducir los impuestos de este sector como tal. Entonces, a mí en lo personal no me gustaría ver que regresemos al modelo anterior, pero es una probabilidad, sí. Ok, si bien la industria ha perdido 30% por el coronavirus,
Te pregunta Jorge López si se tiene un estimado de cuánto pudo haber crecido sin el problema de la pandemia y si se pierde una generación de la industria automotriz, sobre todo en tema de producción o ventas. Mira, Jorge, la realidad del asunto es que si yo analizo los últimos 2 años, bien, en este caímos el 30%, pero el año pasado también ya venía declinando tanto la producción como la venta. Si yo tuviera la bola mágica y si no hubiera habido pandemia, yo creo que hubiera habido crecimiento. La realidad es que no. O sea, si hubiera habido crecimiento, hubiera sido marginal. Yo hubiera esperado que continuara la tendencia todavía un poco a la baja. O sea, no con volúmenes drásticos, pero que continuara a la baja, dado que nuestro país tampoco estaba viviendo una época de crecimiento económico que permitiera el crecimiento mayor de la industria automotriz, ¿no? En realidad. Entonces yo no hubiera esperado que este año hubiera habido crecimiento, desafortunadamente. Y también te pregunta Jorge, ¿qué pasará con la fuerza de trabajo en México? ¿Se perderá la evolución que los trabajadores mexicanos se han ganado de una mano de obra calificada? Mira, el tema de la mano de obra va a tomar tiempo. O sea, cualquier cambio, cualquier shift de los que yo venía hablando, no son shifts que se dan en un año. O sea, estamos hablando de 4 o 5 años para que eso pase. Es una probabilidad que se pierda. Yo te diría, la preocupación que yo tengo más que se pierda es que se vuelva obsoleta. O sea, ¿cuál es mi preocupación principal? Que se venga, y es más, te voy a inventar una tecnología. Los automóviles de celdas de plutonio. Imagínate que eso es 100% seguro. Es un cambio radical. Es una forma de combustible que tienes que cargar el coche una vez cada 2 años. Y te permite con un transmotriz eléctrico tener la eficiencia que quieras. Y no tienes ningún problema y no tienes que llevar el coche a servicio nunca. Y eso pasa. ¿Qué es lo que va a pasar? Esos automóviles, ¿dónde se van a manufacturar? ¿Quién va a tener la capacidad para poder generar esas celdas? ¿Quién va a tener la capacidad para poder tratar todos esos materiales nuevos peligrosos? México tiene que estar a la vanguardia para poder adaptarse a esos cambios. Y eso no es que se pierdan capacidades, eso es nuestra capacidad de generación de nuevas capacidades. Y es ahí donde nos tenemos que enfocar mucho más, en ver cómo estamos listos para adoptar eso. ¿Para qué? Para que cuando llegue el tema, tanto a nivel económico, político, social y de conocimiento, esa inversión se venga a México, podamos desarrollarla y entonces simplemente hacemos el shift. ¿Qué es lo que pasa si no? Si esa inversión se va a donde quieras, ponle. Te voy a inventar Panamá, que ni siquiera tiene una presencia automotriz grande. Se va a Panamá. ¿Van a desarrollar allá las capacidades? Sí. México, ¿qué va a pasar? Pues va a haber los proveedores que se van a modernizar, que se van a mover y van a salir adelante. Pero a nivel industria va a haber muchísimos afectados. Y esa gente va a tener problemas porque sus capacidades no se pierden. Simplemente ya no las necesita la industria. Porque hay un shift de paradigma de producto tan grande que cambia todo abruptamente. Entonces, mi preocupación es la capacidad y la generación de nuevas capacidades, no tanto en el corto plazo que se pierdan las que tenemos. Creo que México tiene una posición sólida, estable y fuerte en tema de costos, en tema de productividad, en tema de capacidad. El tema es a futuro. Tenemos 2 preguntas más. Eduardo Pastrana. Comentaste, Francisco, sobre las marcas chinas, pero ¿tú crees que lleguen al mercado más marcas chinas o Tata Motors o el mismo Temec sea un freno para este tipo de marcas?
sobre todo porque la mayoría de estas marcas ofrecen autos pequeños y económicos e incluso eléctricos. Te me cortaste un poquito, entonces es la entrada de nuevas marcas chinas al país, la Ajá. oferta de los nuevos productos que pueden traer los chinos, que son autos económicos, y si estos van a traer autos eléctricos o demás. ¿Era Sí, eso? y también si el TMEC será un freno para este tipo de marcas. O sea, de primera instancia te diría el tema que es un freno, no, porque ellos vienen a comercializar. Es como Bike. Bike viene a atacar el mercado mexicano. No viene a manufacturar o no hoy en día. Y no se vislumbra que lo haga en el muy corto plazo. Entonces, ¿qué afectación va a tener? Digo, definitivamente tiene una afectación arancelaria, pero si tiene una aceptación del producto buena y eso van a venir, la realidad es que yo creo que sí, porque ese segmento de autos es el que mayor crecimiento está teniendo en la región. Entonces, yo vislumbro que sí, sí van a venir, no a manufacturar, sino por el mercado, a generar mayor competencia. Y me regreso al tema, ¿no? Mayor competencia, mayor portafolio de autos. Y eso el ganador va a ser el consumidor final, el cual va a tener una mayor variedad con mejores prestaciones. Ok. Ray Espinosa de carplanet.mx. En tu perspectiva, ¿qué tendría que hacer el gobierno para incentivar o apoyar a la industria automotriz? ¿Cómo trabajar en conjunto? Mil cosas. Mira, creo que una parte que sería para mí interesantísima es la capacidad de investigación y desarrollo. El que en México, pues todo lo que pasó y el CONACYT y los fideicomisos y así, creo que es un fuerte golpe. Creo que un programa real para innovación y desarrollo en el país sería súper beneficioso para la industria. Esto aunado a un partnership, o sea, a también pedirle a la industria que trajera una mayor capacidad de desarrollo, de innovación al país. Porque eso, vamos a ser realistas, eso también pasó, ¿no? O sea, mucha gente criticaba este tema, pero pues la parte que llegaba de innovación, y no de todas, porque sí hay unos centros de investigación y desarrollo brutalmente bien establecidos, pero para incrementarlo más, yo creo que eso sería un tema de muchísimo valor, hacer ese partnership para promover la investigación y desarrollo en México. Ese partnership también estaría, por ejemplo, la academia, que también ayudaría al desarrollo de nuevas capacidades y de nuevas generaciones dentro de la industria y posicionar a México como un jugador más fuerte en las nuevas tecnologías que van a estar presentes, posiblemente inclusive competidores. ¿Por qué? Porque esa es una de las ventajas que tiene la nueva tecnología. Actualmente no hay competencia porque no existe. Entonces, puede haber nuevos jugadores en el mercado, ¿no? Entonces, ese punto es muy positivo. Creo que, o sea, ya lo he comentado en la de antes, la cuestión tributaria, pues siempre el aumentar los impuestos ya sea la venta de o eso, para mi gusto va a afectar la comercialización y eso debería ser un desarrollo importante para tener un mercado local más sólido. Creo que si es una realidad, se debería de ver cómo apoyar, por lo menos en el corto plazo, a las empresas para el cumplimiento del TEMEC. El proceso del cumplimiento como tal es complejo, o sea, no está fácil y está afectando a varios. Entonces, desde ese punto de vista, los grandes creo que no tienen problema, o sea, ellos lo van a solucionar y ellos tienen los recursos y todo. Pero hay muchos medianos que se podrían beneficiar de esto y que no tienen la capacidad simplemente de contratar una consultora y vente a hacer un proyecto aquí de 4 meses y mandan un ejército de gente. Vamos a decir, un armador así, pero las otras, pues no. Entonces, creo que eso serían 3 cosas que yo creo que en el corto plazo, realmente, el corto y a largo plazo, tendrían un impacto muy significativo dentro de la industria automotriz. Y tenemos una última pregunta.
¿qué le acomoda más a nuestro sector, Trump o Biden? Y el tema confianza, ¿qué opinión te merece? Esto lo pregunta Víctor Peña de portalautomotriz.com. Mira, ¿quién le acomoda más? Voy a partir de una premisa. Esa es cuánto les queremos creer de su discurso político, ¿no? Y ¿por qué? ¿Por qué te hago referencia ahí? Pues remontémonos al inicio de la época de Trump, ¿no? O sea, cuando Trump todo lo que hacía era despotricar contra México y básicamente nos iba a acabar. Y siendo muy realistas, no. O sea, muchas de las cosas que habla no es lo que hace. Gracias a Dios. No, en realidad, gracias a Dios, porque hubo temas muy, muy complejos, ¿no? Pero gracias a Dios en muchos temas de fondo fue un discurso político. Inclusive, por ejemplo, tuvimos cosas buenas como el TEMEC. O sea, quieras que no, el tener esa renovación del TEMEC fue positiva. ¿Que tiene puntos adentro que son criticables? Sí, pero como iniciativa yo creo que fue sumamente positiva para el país. Entonces, desde ese punto de vista, te contesto o sea, no sabría cuál es mejor en cualquiera de los dos temas, porque no conozco a Biden en el poder. O sea, si hacemos un análisis de sus discursos políticos, te diría que en general la industria manufacturera no, y dentro de ellas la automotriz, no va a tener un impacto tan fuerte. O sea, me preocuparía un poquito también de Biden que se centre mucho más en la parte de desarrollo únicamente nacional, pero el mercado norteamericano es tan grande y es un shift tan difícil que no puede pasar en el corto plazo. O sea, por más que quieran, y creo que eso es algo que nos ha enseñado ahorita, ¿no? Es como un transatlántico. ¿Le puede dar la vuelta? Pues sí, pero no de la noche a la mañana. Entonces, desde ese punto de vista, te diría, espero que el que gane sea el mejor para México. Espero que el que gane tenga realmente una visión de continuar con una integración, de ver cómo juntos como región podemos hacer frente a otras regiones como la asiática, que es sumamente fuerte, que juntos como los 3 países de América del Norte podemos ser un bloque fuertísimo, tanto en mercado como en producción, como en estabilidad, si trabajamos juntos. Esa es la parte que a mí me gustaría ver de esta nueva elección. Sé que nosotros tampoco la ponemos tan fácil, porque todo el mundo tiene discursos. Sin embargo, yo me inclino hacia el tema de, creo que con los dos tenemos puntos positivos y con los dos podemos llegar a tener temas negativos, porque en una administración nunca sabe realmente por dónde se van a ir. Perfecto. Bueno, pues con esta pregunta terminamos esta sesión. Muchísimas gracias, Francisco, por esta ponencia. Fue excelente y bueno, sin duda nos deja muchísima reflexión en el tema. Continuaremos en contacto con todos ustedes y bueno, también les compartiremos la presentación que acaba de exponer Francisco y la grabación de esta sesión para que tengan todo registrado. Y si necesitan mayor información, también estamos a sus órdenes. Podemos tener una entrevista con Francisco y que les aclare todas las dudas que tienen. Muchísimas gracias. Un gusto, hasta luego, gracias.